¿Qué nos dice la Biblia y el don profético sobre la música? ¿Cómo utilizó la música el Señor Jesús? ¿Qué es adorar en espíritu y verdad? ¿Cómo será la música antes de que Cristo venga? Ven y acompáñanos en este espectacular seminario sobre música y adoración titulado La música y el conflicto cósmico. Un saludo muy especial para cada uno de los que nos acompañan para escuchar este tema tan importante acerca de música y adoración. Vamos con el primer tema, así que te invito que veas la introducción antes de escuchar esta serie titulada La música y el conflicto cósmico. Oremos. Padre que estás en los cielos, ahora que vamos a abrir tu palabra, te rogamos aquí que nos acompañes, pero también las personas que en días, semanas o meses verán a través de su dispositivo este mensaje para que pueda llegar a su corazón, darle el refresco y poder ser adoradores verdaderos para tu honra y tu gloria. Abrimos, Señor, tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Nuestro primer tema se titula como la serie completa, La música y el conflicto cósmico. Así que la base bíblica la encontramos en Apocalipsis 14:7, que dice: decía a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Recordemos que estamos estudiando la música porque hace parte de la adoración, y la adoración hace parte o es el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás es por adoración, tu adoración, mi adoración. Por eso estamos estudiando una partecita de la adoración que es la música. Ese servidor es adventista de cuarta generación y mi abuelita, quien me encaminó en gran parte en el evangelio, un día le pregunté: abuela, ¿quién creó a Dios? Y ella, con mucha sabiduría, aunque no había tenido estudio académico, me contestó: mijo, Dios no tiene principio ni fin. Algo muy similar le pasó a la música. Dios la creó en un punto de la eternidad en el pasado para compartirla con sus criaturas, para que le pudiesen alabar y glorificar allí. Así que viene una pregunta bien interesante. Si vamos a hablar acerca de la Biblia, ¿cuál es la referencia bíblica más antigua que habla acerca de música y adoración? Muchas personas me dicen: profe, es Génesis 4:21, hablando de Jubal. Otros me dicen el Salmo 150, pero realmente la referencia bíblica más antigua que me habla acerca de música la encontramos en Ezequiel 28:13, 11 y 13, que dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolio, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. La Biblia, inspirada por Dios, tiene pasajes espectaculares, y aquí el proceso literario que hace es que viene hablando de una persona terrenal y luego se transforma o traspasa o da cabida a otro lugar que es en el cielo, en este momento donde crean a Lucifer. Algunas personas pueden decir: profe, pero es que mi Biblia no dice ese texto así literal como lo leyó. Claro que sí, porque hay diferentes versiones, pero aquí vamos entonces a analizar la palabra en el idioma original que podríamos mencionar. Según el diccionario bíblico adventista, hablando de este versículo, dice que la palabra tambor no aparece en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea es top, que traduce timbrel o tamborín, y está 17 veces en el hebreo, y que en la Reina Valera del 60 traduce como pandero, tamboril y tamborín. Representa en verdad un tamborcito de mano, un instrumento musical. Quiere decir que el versículo de Ezequiel 28, la palabra hebrea top para especificar tambor, sí es un instrumento musical, no como el tambor que conocemos ahora, pero sí es un instrumento musical, y lo encontramos 17 veces. Esa palabra en hebreo 17 veces en el Antiguo Testamento, y todas dan referencia de un instrumento musical. Pero una palabra muy interesante es la palabra flauta que está allí. Del hebreo neket, palabra oscura que tal vez significa pasaje subterráneo o mina, pero admite que se trata de una traducción dudosa.
Por otro lado, si se habla aquí de instrumentos musicales, eso corresponde a Lucifer, quien fue director del coro del cielo. Hablando con el doctor en Antiguo Testamento, Archibald mencionaba que posiblemente al inspirar allí la Biblia, quien escribió, vio un túnel, vio como allí algo cilíndrico y le dio el nombre de flauta. Pero esta palabra, neked, que es en hebreo, solamente aparece en los más de 770,000 palabras que tiene la Biblia, solamente una vez aquí en el Antiguo Testamento. Entonces es una palabra no muy favorable para dar a conocer aquí algo. Pero la palabra que quiero resaltar es la que está antes de tamboriles y flautas, que es la palabra primores. ¿Qué significa la palabra primores en la Biblia? Podemos notar que la clave aquí es primores y en hebreo es melakab, y que significa, entre otras cosas, obra, servicio, labor, oficio, hacienda, negocios, bienes o arte. También obra, y está 153 veces en la Biblia esta palabra en hebreo para indicar esta parte. Pero me gusta mucho lo que menciona la Real Academia Española sobre esta palabra, que dice que significa primores, destreza, habilidad, esmero o excelencia en hacer o decir una cosa. Artificio y hermosura de la obra ejecutada en él. Así que cuando dice ahí Ezequiel 28:13 que los primores de tus tamboriles y flautas, en nuestro español daría a entender lo siguiente: la excelencia en hacer de tus tamboriles y flautas, o la habilidad de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hablando de Lucifer como cuando fue creado allí por Dios y le asignaron la parte musical. Pero me encanta como la traduce el diccionario Strong en su referencia 4399, que la palabra melakab significa ministerio. ¡Wow! Podríamos mencionar que en Ezequiel 28:13, la referencia más antigua sobre música de adoración, porque fue antes de crear a Adán y Eva, fue antes de crear Dios este mundo como lo conocemos, fue en un punto de la eternidad en el pasado, no sabemos cuándo. Dios creó a Lucifer para manipular o dirigir la música como un ministerio. Sin embargo, tengo también que aclarar que en los manuscritos antiguos, como la Septuaginta, no aparece la palabra melakab ni ministerio, tampoco en la Vulgata Latina, pero sí en los textos hebreos aparece allí la palabra melakab. Algunos eruditos en música de adoración dicen que este texto no apela a música de adoración, otros dicen que sí, y este servidor, según el análisis, el estudio que ha realizado, puedo mencionar de que efectivamente aquí hace referencia a la creación de Lucifer y su relación para con la música. Y podríamos entonces mencionar de la siguiente manera algo muy especial, que hay dos textos en la Biblia que articulan a Lucifer con la música, que es este de Ezequiel 28:13 y también el de Isaías 14:11. Son las únicas en toda la Biblia que dan referencia acerca de Lucifer como músico o relacionado con la música. Isaías 14:11 dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Allí en el contexto habla acerca de ese lucero de la mañana que fue egoísta y que cayó lastimosamente, y por consiguiente también en el cielo el sonido de sus arpas paró allí. ¡Wow! Pero si queda alguna duda de la referencia bíblica, que si Lucifer tenía alguna referencia con la música, podemos ir a un regalo que Dios nos ha dejado aquí en el planeta Tierra para el fin de los tiempos, que es el don de profecía. Los escritos de la hermana White, inspirados por Dios. Pues el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, también inspiró los escritos de la hermana White. Y alguien podría decir: sí, profe, eso ya lo sabemos. Pero quiero decirte que en algunos lugares de nuestro planeta Tierra, en algunos sectores de la iglesia adventista, hay algunos hermanos y líderes que ya no creen en el don profético.
El año pasado me encontraba en California, donde fui a la casa de la hermana White, donde vivió los últimos 15 años. Fui allí al segundo piso de su habitación, donde los ángeles venían y cantaban con ella. Y cuentan allí las bibliografías de los vecinos, que los vecinos, al ver esa luz, casi fuego que salía de la ventana, llamaban a los bomberos. Y venían y realmente no había ningún incendio, sino que después ella tenía que explicar que era la presencia de los ángeles que iluminaban por estar cerca de nuestro Padre Celestial. ¡Qué espectacular! Pero recorremos y nos devolvemos de esa casa, hora y media, a algún sector en X lugar de la iglesia, y puedo encontrar hermanos que me dicen: profe, no creemos en el don profético, creemos que una piedra golpeó a esta chica y que escribió cosas que no son verdad. Y yo digo: wow, tienen allí la casa, tienen allí la evidencia, pero realmente no creyeron. Pero los verdaderos adventistas creemos de que Dios ha dejado el espíritu de profecía para guiarnos por medio del Espíritu Santo, y el estudio y la aplicación de estos textos para el fin de los tiempos. ¿Y qué dice la hermana White, inspirada por Dios? En Cada Día con Dios del 5 de octubre dice: los mayores talentos y los dones más elevados que se le podían conceder a un ser creado se le concedieron a Lucifer, el querubín cubridor. Wow. Dice la Biblia, el Espíritu de Profecía, que miles le adoran a Dios, que miles de ángeles están allí en la presencia del Señor. No sabemos qué cantidad exacta, pero podemos volar nuestra imaginación y decir que de los millones y millones o billones y billones de ángeles, había uno con los mayores dones y capacidades, con los talentos más grandes, llamado Lucifer. ¡Wow! Un ángel con una capacidad impresionante y que Dios creó con un propósito especial. Pero también en el deseado de todas las gentes, página 706, dice algo lindo. Lucifer había sido el querubín cubridor, había estado a la luz de la presencia de Dios, había sido el más alto de todos los seres creados y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. Es decir, no solamente Lucifer, de los miles o millones de ángeles, era el más grande, sino era el que tenía los talentos más grandes, más altos, como menciona allí. No sabemos físicamente si esto se reflejaba. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, Saúl, cuando fue elegido rey, el hombre más alto de todo el pueblo le daba a Saúl en el hombro. Así que Saúl era el más grande. No sabemos si Lucifer tenía otros colores, si era más alto, si tenía otros encajes, otras alas diferentes. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que era el ángel más alto de todos los seres creados, pero también el que tenía las capacidades más grandes. Así lo había creado el Señor. Y viene una pregunta muy interesante, y es, si tienes en tu trabajo, en tu empresa, una persona que es la más inteligente, la más capacitada, con el mejor estudio y el más responsable, ¿en qué posición lo pondrías? ¿En la portería? ¿En limpiar los baños? ¿En administrar a unas personas? ¿O en el gerente? No porque los otros cargos no sean importantes, claro que sí, es importante, todos los cargos y todos los trabajos son dignos, pero esa persona con las capacidades más grandes a nivel terrenal, tú la pondrías en el cargo más importante para administrar tu empresa. Y viene la pregunta del millón: es, el ángel que Dios creó con los dones y las capacidades más grandes, ¿qué posición le dio en el cielo? Dice allí Historia de la Redención, página 25. Había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios y a su amado Hijo. Satanás había dirigido el coro celestial, había dado la nota, luego toda la hueste angelical se había unido a él, y entonces en todo el cielo había resonado acordes gloriosos en honor a Dios y a su amado Hijo. ¡Wow! Es decir, el ángel con los mayores dones y talentos, el ángel más grande de todos, Dios lo puso como director de música del cielo. Dios lo puso como ministro musical en el cielo. Dios lo puso como el jefe del departamento de música en el cielo. ¿Por qué no puso al segundo, tercero, cuarto ángel con los mayores dones y capacidades a dirigir la música? Porque para Dios es importante la música y la adoración. Querido pastor, querido anciano, querido líder, ¿en tu iglesia es importante la música?
En tu distrito es fundamental el orden de la música. En tu asociación, en tu unión, en tu división, también es una prioridad la música, como lo es para Dios en el cielo. Wow, debería ser así. ¿Y por qué para Dios es tan importante la música? Porque es un medio muy eficaz para podernos acercar al verdadero fin, que es Cristo Jesús. La música no es un fin en sí mismo, la música es un medio. Por eso, queridos músicos que me escuchan, aquellos que tocamos instrumentos o cantamos, la música es un medio, pero el verdadero fin es Cristo. Así que es fundamental nuestra consagración, que cada mañana podamos estudiar nuestra Biblia, que cada mañana podamos orar, podamos servir al necesitado, podamos venir a la iglesia, porque el concierto no inicia aquí en la plataforma, el concierto no inicia cuando hay muchas personas y cantamos y nos dicen amén, sino el verdadero concierto comienza en la madrugada conectado con Dios. Pero algunos músicos hacen lo contrario, hacen de la música un fin. Mucha práctica de escalas, mucha práctica de tonos, mucha práctica de nota larga en la parte de instrumentos de cuerda y de viento, pero poca oración y poco estudio de la palabra. La música es importantísima, no como fin, sino como medio. Así que, querido músico, si tú en la mañana tienes el primer concierto relacionándote con Dios, buscándolo de mañana, tendrás ahora como ese proceso el resultado ya delante de las personas y vas a ser poderosamente utilizado, así como lo quiere Dios, con orden en el cielo. Dios puso al ángel con los mayores dones y talentos a dirigir la música, dándonos importancia a todos los líderes de cuánto debemos nosotros organizar la música e invertir tiempo, dinero para que sea un ministerio como Dios lo quiere. Pero sigue avanzando y dice que Satanás había dirigido el coro celestial y había dado la nota. ¿Qué significa eso? Musicalmente, en las orquestas, la filarmónica, que es más de 80 personas, la agrupación y el formato más grande instrumental en el mundo, tienen un concertino, y ese concertino lo que hace es dar la nota inicial y luego todos los demás obedecen para estar completamente afinados. Vamos a ver un ejemplo. Muy bien, allí daba la nota y luego todos los ángeles, los músicos obedecían. Y eso era lo que hacía Lucifer en el cielo. Él daba la nota, ta, y todos, ta, y él allí organizaba y dirigía inicialmente los coros vocales. Daba la nota y todos cantaban. Les invito, hermanos, que nos acompañan para que podamos juntos cantar y atentos a la dirección. Y ahí cortamos. Eso era lo que hacía Lucifer en el cielo. Daba la nota, daba las entradas. Aquí en este planeta pues hace el crescendo, el decrescendo, los calderones y cortan. Todo eso era lo que hacía Lucifer en el cielo. Pero no solo en la parte vocal, sino en la parte instrumental.
Muy bien, así es como lo hacemos en este planeta Tierra. En este planeta Tierra solamente hay dos formas de hacer música: vocal e instrumental. Tal vez en el cielo conoceremos otra forma de hacer música. Por eso tratamos de interpretarlo según lo que conocemos y que tenemos conocimiento aquí en este planeta. El director de música del cielo, Lucifer, dirigía los coros. Posiblemente afinaba o daba las indicaciones. También daba las entradas a la orquesta. Y en este planeta podemos notar de que los himnos en la parte superior derecha tienen un compositor. Así que posiblemente si Lucifer tenía los dones y talentos más grandes, era el director de música, posiblemente una labor de él era componer o arreglar música. Así que tal vez él hacía las composiciones, las daba a los ángeles allí en la partitura celestial. Ellos interpretaban los instrumentos celestiales con los atriles celestiales y tal vez muchas cosas que desconocemos. Y una vez terminaba Lucifer allí el corte, los ángeles podrían decir: wow, Lucifer, ¿cómo diriges ese coro? ¿Cómo cantas de bien? Claro, es que tienes los mayores dones y talentos. Con razón Dios te puso de director, porque es que tú tienes muchas capacidades. Te admiramos, Lucifer, ese arreglo que hiciste, esa composición que hiciste. Y ya ustedes se imaginan lo que estaba pasando en ese momento. Los ángeles, al tener esas capacidades y decirle posiblemente esas cosas, él comenzó en su corazón a desarrollar algo que no era saludable para su corazón y para la vida espiritual en el cielo. Y como era el director, entonces comenzó a creerse que su talento realmente le pertenecía. Y por eso ahí en ese instante, Patriarcas y Profetas, página 15, dice: los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y postrándose ante Él, le rindieron amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. Increíble. Comenzó Lucifer a tener un sentimiento que nunca había aparecido en el cielo, a tener envidia y egoísmo hacia Cristo. Y cuando leemos el don de profecía, él expresaba que cómo no le invitaban a reuniones, que cómo él no podría ser igual a Jesús, ya que él tenía muchas capacidades. Y lastimosamente se le olvidó que los dones que él tenía eran dados por Cristo Jesús. Querido niño, joven, adulto, abuelo que me escucha, si tú tienes dones y talentos, tienes dinero, tienes casa, tienes carro, tienes capacidades, es gracias a Cristo Jesús. Si Dios quiere, mañana hay un terremoto, un tornado y desaparecen todas tus casas, edificios, carros, porque a ti no te pertenece absolutamente nada. Pero si es de Dios, mañana Él te puede bendecir con salud, dinero, paz en tu corazón. Lo que tú tengas, lo que tú hagas, tus capacidades, solamente le pertenecen a Cristo Jesús y a servirle a Él. Pero algo delicado es lo que menciona allí ese texto, que Lucifer se postró con ellos, o sea, físicamente delante de toda la gente, él estaba como los demás. Él estaba adorando, entre paréntesis, entre comillas, obedeciendo como todos, pero realmente en su corazón había celos y envidia. Que no nos pase lo de Lucifer en este mundo. Podemos estar muy bien vestidos, podemos cantar muy bien, podemos arrodillarnos con toda la iglesia, pero en nuestro corazón, ¿qué hay? Hay envidia hacia los hermanos, hacia la iglesia, hacia la hermana. Hay egoísmo porque no tengo lo que otro tiene. Queridos músicos, mucho cuidado, porque nuestro gremio podría caer como uno de estos músicos líderes que era Lucifer en el cielo. Nosotros caer en la envidia, en el egoísmo. Y a veces en nuestro gremio de músico adventista pasa estas cosas. Por eso te invito para que te acerques a Cristo y puedas sanar tu corazón. Si tienes envidia por un ministerio, por una persona, por alguien que toca más que tú o tiene cosas que tú no tienes, entrégale eso a Cristo antes de que sea peligroso, como le pasó próximamente a Lucifer. De igual manera, esto no aplica solo para los músicos, sino para los hermanos. Podemos vestir muy bien, falda larga, hablar muy bonito, pero ¿qué hay en nuestro corazón? No debemos tener el espíritu de egoísmo y amor al yo que tenía Lucifer en el cielo. Comenzó Lucifer a tener una lucha en su corazón y a pensar allí sobre ese egoísmo y a reflejar en su corazón, en su aspecto, estas cosas. Y dice Patriarcas y Profetas, página 15, algo lindo y especial.
La influencia de los santos ángeles pareció por algún momento arrastrarlo con ellos. Mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por miles de ángeles de alegres voces, el espíritu del mal parecía vencido. Indecible amor conmovía su ser entero. Al igual que los inmaculados adoradores, su alma se llenó de amor hacia el Padre y el Hijo, pero luego se llenó del orgullo de su propia gloria, volvió a sus deseos de supremacía y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. Increíble las palabras que están allá. Lo que dice acá es que cuando los ángeles cantaban, mientras melodiosos acentos eran elevados, los pensamientos de Lucifer parecían desvanecidos. Es decir, la música influenciaba positivamente a Lucifer para que se desvaneciera o pareciera desvanecido esa envidia que él tenía. Increíble, tremendo. Quiere decir de que cuando nosotros hacemos buena música, cuando escuchamos buena música, cuando cantamos buena música e interpretamos buena música, podemos nosotros cambiar los malos sentidos, cambiar lo malo, el pecado. Si Lucifer, que era un ángel poderoso, la música de los ángeles pareció desvanecer su egoísmo, ¿cuánto más no podría ser la música, la buena música, en la vida de los seres humanos que somos inferiores a los ángeles? Pero también la mala música también podría afectar increíblemente nuestro corazón. Pero Lucifer continuó con este proceso y no solamente comenzó a tenerlo en su corazón, sino a meditarlo y a compartirlo con los otros ángeles. El libro de la verdad acerca de los ángeles y primeros escritos no dice específicamente cómo Lucifer engañaba a los otros ángeles o empezó a compartir esa cizaña. Lo único que dice es que de forma amañada comenzó a engañar a los otros ángeles. Amañada es una forma indirecta, una forma disimulada. Entonces podríamos hacer un ejemplo hipotético aquí. Posiblemente después de ensayar con el coro, él llamaba a un ángel y le decía: hola ángel, ¿tú has escuchado ese rumor que hay? ¿Dice que Dios es injusto? ¿Que Dios no es amor realmente? Y el ángel posiblemente le contestaba: no, yo no he escuchado eso. Y Lucifer le decía: ok, es que yo escuché el rumor. Y se iba. Pero ese ángel le quedaba en su mente, maquinando allí, le quedaba pensando esa semilla ahí que le quedó, y él comenzaba también a dudar. Posiblemente después del ensayo de la orquesta llamaba a un ángel de los de vientos y le decía: hola, ¿tú has escuchado que si no obedeces la ley de Dios, Dios te mata? Realmente Él no es amor, Él asesina a aquel que incumple su ley. Y comenzaba a atacar la ley, y allí comenzaban los ángeles a sembrar esa duda. Y alguien podría mencionar: pero ¿por qué los ángeles se dejaron engañar tan fácil? Y nosotros seríamos capaces. Pero recuerden que hasta ese momento nunca se había escuchado una mentira en el cielo. Los ángeles eran tan inocentes que ellos no conocían el mal. Yo tengo un coro de niños, y si yo le digo a mis niños después de un ensayo a un niño: mira, llévale esta caja a tu mamá, en esa caja puede haber una culebra, una pistola, un pastel, una carta o nada. Y el niño es capaz de llevárselo a su mamá porque confía en el director. Y él dice: si viene el director, el que puso Dios allá hablando del cielo a dirigir, es por algo. Y los ángeles poco a poco comenzaron a creer lo que decía Lucifer. Y quiero preguntar algo muy interesante. Hasta este momento, ¿cuántos ángeles tenía engañados Lucifer? Escribe ahí en los comentarios, comparte, ¿cuántos ángeles tenía engañados Lucifer hasta este momento? Y la mayoría de personas contestan rápidamente: la tercera parte de ángeles, porque Apocalipsis 14 lo menciona. Pero quiero decirte que no es así. Dice la verdad acerca de los ángeles, página 37. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: ellos están conmigo. Dios todavía no había llamado a juicio a Lucifer y después echar a los ángeles, sino en un momento Lucifer comenzó a engañar a varios ángeles y Dios se lo permitió. En el mismo instante que Lucifer tenía esa duda o lo empezó a compartir, ¿por qué no eliminó a Lucifer? Porque daría a entender de que el cielo no era con libre albedrío. Daría a entender de que si un ángel se equivocaba había que
eliminarlo, de que nadie podría pensar diferente. Y Dios, que es un Dios de amor, un Dios respetuoso, un caballero y que quiere que lo obedezcamos por amor y no por temor, dejó de que se compartiera eso. Y una vez, ahora sí, llama a Lucifer a juicio, que él exponga qué es lo que sus pensamientos, su ideología. Y es allí donde Lucifer, cerca de la mitad de los ángeles, exclamó: ellos están conmigo. En ese momento Dios también expone su plan de amor y de redención y de misericordia. Y allí es donde describe Apocalipsis 14, 7, lo que menciona que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso nosotros estamos tratando en este primer tema de los seminarios de la música y el conflicto cósmico, esta base del conflicto, porque hasta este momento nosotros no teníamos nada que ver en esta lucha. Pero lastimosamente nuestros primeros padres pecaron y ahora somos partícipes. Ni siquiera somos espectadores, somos partícipes de este gran conflicto. Estamos en el medio, allí en la problemática de la adoración y por consiguiente de la música y la adoración. Ahora ya comprendemos contra quién nos enfrentamos. Nos enfrentamos contra el exdirector de música del cielo. Aquel que le dirigía la música a Dios, que le componía la música a Dios, que le hacía la música a Dios, que conoce lo que le gusta a Dios. Y a ser echado del cielo, sabe ahora qué es lo que no le gusta a Dios. Sabe el poder de la buena música y por consiguiente de la mala música. ¿Sí comprenden por qué en la actualidad tanto problemática con la música y la adoración? Y este ministerio, y este instrumento, y este líder, y este grupo, ese no es el problema. Detrás de esas dificultades hay un ser que nos pone en disputa, que nos pone a pelear, que nos pone en confrontación, que se llamaba Lucifer, ahora Satanás, es director de música del cielo. El problema no es contra un hermano, ni contra un líder, ni contra un pastor. Es el enemigo que lastimosamente engaña, como decía ahí Apocalipsis 14, a las personas y al mundo. Y es por eso que estamos estudiando este tema, para nosotros poder vencer, como dice Romanos, el mal con el bien. Así que también nos enfrentamos con aquel que tiene un conocimiento y 6,000 años de experiencia. Cuando venga Cristo Jesús, yo quiero preguntarle a él: Señor, de ese 100% de capacidades y talentos, de esos dones tan grandes que le diste a Lucifer, que era el más grande de todos los ángeles, ¿cuánto de capacidad le quedó al ser echado del cielo? ¿El 60%, el 50%, la capacidad del 10%? No lo sé. Tengo que preguntarle a Cristo Jesús. Pero recordemos que no solamente se aprende en este mundo, se sabe por conocimiento, sino también por experiencia. Yo puedo estudiar agricultura en la ciudad, 5 años, agrónomo, pero un agricultor que lleve 30 años cultivando yuca va a saber más de yuca que yo, que estudié 5 años de agricultura, porque por experiencia también se adquiere conocimiento. Y Lucifer lleva 6,000 años atacando el mundo con la adoración falsa y también con la música. El enemigo de las almas nos tenta en el hogar, nos tenta con el tema de los hijos, del desánimo espiritual, al no hacer la obra misionera, pero aunque tiene efecto porque a veces nosotros se lo permitimos, quiero decirles que su verdadera capacidad, su verdadera poder está en la música. Él es experto en música. Pero tenemos a Cristo Jesús, quien ha vencido todas las veces a este enemigo de las almas. Por eso quiero invitarte para que sigas escuchando todas estas temáticas y poder aprender más acerca de música y adoración. Hoy hemos aprendido de que para el Señor es importantísima la música y debería ser también en nuestras iglesias, en nuestro hogar, en nuestras conferencias, asociaciones. Pero también que la buena música tiene poder y debemos desarrollarla, pero también la mala música hace que lastimosamente triunfe el enemigo de las almas.
Pero también pudimos allí comprender el día de hoy que estamos en un conflicto y que la música no se puede tomar de una forma tan sencilla o no ponerla en los temas de la iglesia como si no fuera algo importante, porque sabemos que para Dios es importante y el enemigo contra quien nos enfrentamos. Les invito para que si puedan ver el segundo tema, que se titula 3 ataques del enemigo con la música en la actualidad, ya que comprendemos de que lo que contamos ahora ya pasó, pero en el 2025, ¿cómo nosotros podemos aprender y conocer los ataques del enemigo? Por eso ahí donde está, yo te invito para que podamos hacer una oración de consagración y que reflexionemos. Señor, no sabía que el enemigo de las almas ataca con la música. Por eso tanto problema con la música y todo lo relacionado. Pero quiero en este seminario aprender. Quiero dejar a un lado lo que conozco, mis preferencias musicales, y quiero estudiar con este seminario y decir lo que dice Primera de Tesalonicenses: escucharlo todo y retener lo bueno. ¿Quieres conocer más acerca de la adoración para honrar a Dios? Yo te invito a que te quedes al final y le digamos al Señor que nos capacite para su honra y su gloria. Oremos. Padre que estás en las alturas, muchísimas gracias porque la omnisapiencia de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un punto de la eternidad en el pasado, creó la música para compartirla con sus criaturas y así darte gracias y alabarte por lo bueno que has sido con nosotros. Pero pusiste a un director de ministerio musical que lastimosamente por el amor a él salió de tu redil. Por eso, Señor, yo pido por los músicos adventistas y por mí también, para que quitemos si hay envidia en nuestro corazón, si hay ego, si hay orgullo, y comprendamos que la música no es un fin en sí mismo, sino es un medio para honrarte y glorificarte. Y ayúdanos a entender de que estamos en un conflicto cósmico y que debemos capacitarnos. Ayúdanos a quedarnos hasta el final de toda esta serie para adorarte en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús. Amén. Porque Reavivamiento y Reforma también es música.